¿Cómo recuerdas tú a mi papá, a don José Sulaimán? Caray, pues siempre con agradecimiento. Un señor que lo extrañamos, no tan solo yo, sino toda la familia del boxeo. ¿Verdad? Algo que nos sentimos mucho su partida y es algo que no se olvida, queda en el corazón y siento que conociendo, escuchando a don José, hablar de don José siempre ha sido un deleite para mí y un honor para mí y un agradecimiento profundo. ¿Tú te acuerdas la primera vez que llegaste a un gimnasio? Claro que sí, claro que me acuerdo. Fue con un amigo con un amigo de la cuadra que le gustaban mucho las luchas. Ajá. Después de la escuela íbamos ahí, estudiamos juntos en la Benito Juárez, no iba en mi mismo salón, más en cambio íbamos en la misma escuela, y él era un aficionado de las luchas. Sí. Entonces él descubrió el gimnasio que había unos metros adelante, abajo de un multifamiliar ahí del conjunto multifamiliar Benito Juárez, Ajá. ahí en la colonia Roma. Sí. Él descubre el gimnasio y pues todos de chicos queremos ser el Santo, Blue Demon y eso. Entonces íbamos ahí a ese gimnasio después de la escuela, no todas las veces, pero empezamos a ir. No había boxeadores, era un gimnasio de box, recuerdo. No había boxeadores, pero creo que lo tenían que abrir los profesores. Sí. Entonces nosotros ya sabíamos y siempre nos daban chance de jugar luchitas. Ajá. Entonces, ¿Y se ponían máscaras y todo? No, nada más así, nos dejaba así jugar en el ring y todo ese tipo de cosas. Hasta que nos dijo él, nos invitó, dice, bueno, ya de vernos ir tantas veces, cosa que también el gimnasio estaba a la vuelta de la escuela y el gimnasio estaba a la vuelta de mi casa, su casa también. Gracias. Y fue como de alguna manera él nos invita. Dice, bueno, y de alguna manera, ¿y por qué no practican box? ¿Qué no les gusta el box? Pues sí, nos gusta el box, pero no sabemos. Dice, no, dice, pues aquí les enseño, así sirve que les ponen sus catorrazos a los de su salón, a los que se pasen de listo, lo cual se me hizo muy buena idea, ¿no? Y es como empezamos a ir, el vecino, un servidor, empezamos a ir al gimnasio, sí. Obviamente con la autorización de mis padres, ¿no? Entonces ya me empezaron y nunca, obviamente me imaginé, ni siquiera, ¿no? Que eso me iba a envolver, que eso me iba a gustar, que iba a ser mi pasión y lo cual, llegar tan lejos, ¿no? Lo cual de alguna manera, pues agradezco de alguna manera la vida al Todopoderoso. Sí. Oye, entonces tú no eres de una familia boxística. O sea, vengo de familia beisbolista, de toreros. Ajá. Mi tío Manuel Lima, ajá. Mi papá beisbolista, entonces de familiares futbolistas, pero ajá. Para nada el boxeo, meramente fue la invitación del profesor Tito Ramírez y Joaquín Rocha, medallista de bronce en el 68. Sí. ¿Y desde el principio mostraste Desde el principio me gustó de alguna manera ya que teníamos todo el tiempo, porque no había boxeadores ahí en la colonia Roma, no había boxeadores, había uno, dos nada más. Ajá. Entonces yo creo que también por eso nos invitó el profesor, ¿verdad? Empezamos a ir y es por eso que pues empezamos a practicar ese deporte. Sí, entonces eres de la Roma, no eres de... Soy de la calle de Coahuila, a la cual mando un grato saludo a todos mis vecinos, amigos, familiares de la colonia Roma, ya que seguimos teniendo relaciones allá en esa bonita colonia. Sí, porque en México es muy, es clásico los barrios boxísticos, ¿no? Tepito y La Bondojo y aquí y allá. Sí, siento que mucha gente talentosa en la colonia Roma ahora enterándome, ¿no? Escritores, pintores, hay mucho talento en la colonia Roma. Ajá. Y siento que les faltaba su campeón de box. Y que me dieron el honor, el apoyo, ¿verdad? Para poder de alguna manera, ya que gracias a ellos empecé de alguna manera a ser apoyado, lo cual agradezco mucho y pues ahora aquí estamos. Sí. Oye, ¿y tu carrera amateur fue larga? Sí, fue una carrera larga, con muchos triunfos gracias al Todopoderoso. En la cual me dio oportunidad de alguna manera de disputar campeonatos nacionales, torneos importantes por el extranjero, hasta obtener la oportunidad para representar con honor a
a mi país en los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Sí, 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 sí. Creo que las Olimpiadas es el sueño, ¿no? Es el sueño, más siento que sí me quedó grande el paquete, no sabía, así que la envergadura del compromiso, la información, así como si fuera otro torneo de alguna manera. Entonces siento que fui a los 17 años, siento que o sea, de alguna manera, pues chico para de alguna manera ese tipo de eventos. Sí. Inclusive hubo cierta controversia porque decían que no había cumplido mi ciclo olímpico, en 2 años hice lo que otros no hacen en 4 años, y como que se vio el mismo Comité Olímpico, y gracias a Carlos Rosales, que fue también el que impulsó y declaró, pues cómo que no lo van a llevar, si es el que mejor resultados da, sí. Y todo ese tipo de cosas, y es como logro de alguna manera obtener, obviamente con resultados, y el apoyo de gente que sabe de boxeo, como lo es Carlos Rosales, obtener y representar a México en los Juegos Olímpicos. Sí. Oye, ahorita que mencionas a Carlos, siempre han habido entrenadores, y México ha tenido varios de los grandes. En el boxeo de hoy hay muchos papás que están en la esquina de los boxeadores. ¿Tú piensas que es complicado que esté el papá en la esquina? Pues más bien lo que creo que vi complicado, ahora entiendo, el que no haya sabido mi papá saber de alguna manera, es involucrarse tanto en ese deporte, ¿no? Ya que venía de una familia beisbolista, vuelvo y repito, de toreros, de futbolistas, pero verdaderamente el boxeo no estaba como en los planes, y fue difícil de alguna manera eso, más en cambio pues siempre con el apoyo, ¿verdad? Y eso fue lo que nos hizo seguir adelante. Sí. Bueno, digo, lo importante es que te apoyó. Lo importante es que me sigue apoyando. Ajá, porque digo, he sabido de casos donde no, la familia no, ¿cómo que boxeador? No apoyan. Aunque hubo mucha controversia con mi mamá, que no, como boxeador y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero fue algo que me apasionó desde que entré, entonces yo creo que fue algo que el destino tenía guardado para mí. Sí, para las mamás siempre es más difícil aceptar que le estén pegando al hijo. Sí, llegaba con mi ojo morado, me acuerdo, me decía, mire, pues es box, mamá, no es voleibol, no, o sea, es box. Deme chance. Entonces yo creo que también era una cosa que también me preocupaba. Ajá. En vez he escuchado a mamás familiares de boxeadores que he visto en el centro, órale cabrones, sí. Entonces como que me faltó ese tipo de apoyo por parte de mi familia, de mis papás también, mis hermanas también. Llegaba y no, manito, ya no te dediques a esto, pero gané, ¿no? Entonces, y era lo que de alguna manera me daba ilusión para seguir adelante. Sí, claro. ¿Alguna vez fuiste, se me fue la palabra, supersticioso? Hay algunos boxeadores que no pelean si no traen, no sé, calcetines blancos, o si no traen calzones rojos. Sí, recuerdo que sí, efectivamente había una playera una playera de amateur, verde, ¿no? De tirantitos, me acuerdo, que esa era la que me ponía de mi suerte, según yo. Ajá. Y era con la que siempre me dio resultado pensar en eso. Sí. No, y nada más la guardaba meramente para las peleas, esa playera que tenía de tirantes, sí. La que nos ponemos los boxeadores amateur. Uh-huh. Y me acuerdo que esa era mi playera de la suerte y siempre me dio resultado eso. Sí. Y era color verde. Oye. Como el verde esmeralda o de los panzas verdes de León. Ajá. Era ese tipo de verde, me gustaba mucho y como que la bauticé, ¿no? Como mi playera de la suerte. Ajá. Y siempre me dio resultado pelear con ella. Hasta que ya vinieron los uniformes, ese tipo de cosas, que pues ya no pensaba ni en eso, sino que ya me gustaba de alguna manera, pues cuando te visten, te transforman como lo que te apasiona, yo creo que pues más te ilusionas más, ¿no? Pensando en mejores cosas. Creo que te ofrecen seguridad, ¿no? El saber que eso es lo que bautizas y es lo que tienes, ¿verdad? Que cuando se te olvida o lo extravías, pues yo siento que sí viene pues un desequilibrio, sí. En cuanto a lo que tú piensas y crees, ¿no? Pues hay un desequilibrio y yo siento que también afecta. En lo personal tenía unas zapatillas también que cuando empecé de alguna manera
a viajar por el extranjero amateurmente, me acuerdo que un venezolano me dijo, me vio unas, unas zapatillas Adidas de las que te dan en el Comité Olímpico, y Lolo me dijo, con el que iba a pelear, dice, ¿te las apuesto? Le digo, pues órale, va, ¿no? Entonces eran mis zapatillas favoritas, ¿no? Desafortunadamente perdí esa pelea con él y le tuve que entregar las zapatillas, y sí siento, pero no me afectó, siento que más era sentimentalmente y lo que crees, ¿no? Afortunadamente pues hubo más victorias que derrotas, y eso es lo que siento, pero que sí afectó en cierto sentido, ¿no? Pero pues no me rajé, dije, pues te las apuesto, porque él fue el que me hizo la apuesta, dije, pues órale va, ¿no? Me la aviento, entonces me ganó bien, y bueno, acepté de alguna manera como buen perdedor el entregarle las zapatillas, y eso fue lo que recuerdo respecto a eso. Sí. Oye, y ya en profesional, a un boxeador le pega mucho, le duele mucho una injusticia, por ejemplo, de los jueces en las tarjetas, que tú estás seguro que ganaste y se la dieron al otro. Para un boxeador sí le pesa una Pues, mala decisión. pues creo que sí, creo que definitivamente siento que sí, porque creo que pues haces todo el trabajo de tu equipo, ¿no? Toda la ilusión que hay en el equipo, de los sparrings, de todo eso, yo pienso que pues que sí te afecta, porque ves de alguna manera cuando hay, y sobre todo cuando es injustamente, ¿no? Entonces como que ves tristeza, ¿no? Y no es lo que de alguna manera, afortunadamente los mismos compañeros te dicen, no hay ningún problema, pero sí te sientes endeudado con el resultado hacia con ellos. El perder el control a veces de la pelea porque estás enojado, ¿qué tanto afecta eso a un boxeador? Siempre te dicen, no, calmado, no te enojes, porque si te enojas pierdes. Ese sentimiento de coraje, ¿qué tanto afecta? Sí, creo que sí afecta. Afortunadamente siempre tuve una buena esquina, como la fue don Pancho Rosales, Carlos, ¿verdad? Que eran los que saben exactamente el oficio. Ajá. Y me acuerdo muy bien de peleas que exactamente vieron eso, que donde te escupe de alguna manera el contrincante, ¿no? Y dices, ahora, ¿por qué me estás escupiendo? ¿No? Entonces te empiezas a sacar de onda, ¿no? Entonces ya llegas a la esquina después, oiga, don Pancho, ¿no? Pues me está escupiendo, ¿qué hago? ¿No le doy un patino? ¿Qué hago? ¿No? Dice, no, él te está haciendo eso porque quiere de alguna manera que te pagues, que te pares, él pega muy fuerte y te quiere estabilizar en ese sentido. Entonces tú debes de hacer el boxeo que trabajamos, ¿no? Y en eso te concentras, en lo que sales, con lo que te dice la esquina. Sí. ¿Qué tanto juega la cabeza en el boxeo? O sea, ¿es un juego mental también o es nada más físico? Pues siempre lo tomé como un juego, pero un juego en el que tienes que ganar, no suciamente, ¿no? Sino limpiamente, y yo creo que en eso siempre nos enfocamos, y como ustedes pueden ver, mis peleas pues siempre fueron de alguna manera, sí, siempre con el deseo de ganar definitivamente, ¿no? Pero siempre con un respeto y un cariño hacia los compañeros boxeadores. Ajá, sí. Tienes una esquina, tienes un equipo, hay todo mundo atrás de ti. Pero suena la campana y te quedas solo. Te quedas solo enfrente del otro, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿tú crees, hay algún sentimiento de soledad o de chin, a ver, ahora... Sí, pues ya nada más dices, ay, nananina, ahora sí es de veras, ¿no? Ahora sí es de veras, ya llegó la hora cero, donde dices, ya no hay vuelta atrás. Y el nombre sale de Dios, ¿no? Entonces ya obviamente respaldado por el trabajo que haces, ¿no? Por la esquina y el trabajo, yo creo que hay un soporte, ¿no? Lo que te da seguridad, más en cambio yo siento que el nerviosismo, pues sí sigue existiendo, siempre va a existir, ¿no? Entonces, pero afortunadamente, pues siempre salimos bien victoriosos con el resultado que siempre nos propusimos. Sí. Bueno, eso arriba del ring, pero en general, ¿tú sientes que el boxeo sea un deporte solitario, de alguna manera? No creo que sea es individual, sí, más solitario creo que influye en muchos aspectos, ¿no? Como la gente, el manager, los jueces, ¿no? Entonces, pues, quien diría que es realmente un
un deporte solitario, pues yo creo que no tendría razón o respetaría su punto de vista, más en cambio mi punto de vista es que, pues que no es solitario. ¿Cuál fue tu mejor momento? Así, ¿qué momento recuerdas así con más cariño en tu Con más carrera? cariño, pues el apoyo de mi familia, cuando el permiso de alguna manera, cuando les pedí permiso para practicar ese deporte, hubo un tiro ahí creo que ganó mi papá, ¿no? Creo que ganó mi papá, una de las pocas peleas que tuvo con mi jefa, creo que ganó en ese sentido, ¿verdad? Y lo cual le agradezco mucho, sobre todo cuando vas cumpliendo. Creo que también había ese compromiso conmigo mismo, ¿no? Del saber que mi mamá no estaba de acuerdo y mi papá, pues sí, pero tienes que correr y tienes que pararte temprano tienes que dormirte temprano, hacer dieta y todo esto. Lo cual dije, pues yo sí soy de aquí, ¿no? A mí me gusta el box, me enamoró desde el primer momento en que entré al gimnasio, ¿no? Sí. El olor a vendas, los muchachos, todo, como que me identifiqué mucho con y me sigo identificando mucho con ese ambiente del boxeo. Sí. Una vez la chiquita González me estaba platicando que para él los aparatos de gimnasio, el costal, la pera, la gobernadora, eran sus amigos, que llegaba y dice, no, pues ya llegué, y la pera estaba triste, pero me vio llegar y le empecé a pegar y se puso contenta. Entonces él tenía un vínculo con el equipo de gimnasio. ¿Tú alguna vez sentiste algo similar a eso? Sí, claro, definitivamente el costal ya que en la colonia Roma no había muchos boxeadores, habíamos uno o dos, lo cual agradezco mucho porque todo prácticamente el tiempo era dedicado a los uno o dos boxeadores que habíamos. Y sí, o sea, le llegas de alguna manera a agarrar el cariño al trabajo que te hacen hacer, ¿no? Que te enseña el profesor, te enseña, entonces como que empiezas de alguna manera tú a agarrarle ese cariño, ¿no? A los aparatos, ¿no? Hay unos que se lo agarran más y lo hacen cosas más maravillosas, ¿verdad? Lo cual no pude, pero creo que con lo que pude hacer pues me dio resultado y agradezco mucho todo ello. Yo me acuerdo que eras bueno para la pera. Una vez estábamos ahí, estaba yo grabando unas cosas ahí con mi papá, no me acuerdo en qué gimnasio estábamos. Y de repente se oyó como una explosión así. ¡Ay, caramba! Y cuando volteé, eras tú, ahí dándole a la pera durísimo. Sí, había otra, de alguna manera, siempre es el trabajo, la dedicación que le pone, la enseñanza que te pone, te gusta, pues como que quieres dominar algo, ¿no? Sí. Entonces yo siento que sí, más sin en cambio debo de reconocer que hubo 2, 3 boxeadores que le pegaban súper, así que nunca he podido de alguna manera hacer lo que boxeadores en cuanto a la pera se refiere. Sí. Sí le pego bien, pero sí reconozco que ha habido 2, 3 o más boxeadores que le pegan, que me he dado cuenta y le pegan mucho mejor. Ajá. Y Pues yo que, no me acuerdo de otro más que Oye, y bueno, ya hablamos del coraje. ¿Alguna vez un boxeador, bueno, tú, alguna vez tuviste miedo en alguna pelea? pues siento que no es miedo, no es miedo, sino que siento que es el nervio que tiene, Ajá. el mismo nervio que empieza, el saber cómo va a estar la onda allá arriba, ¿no? Sí. Ya entrenaste, ya hiciste dieta, ya corriste, hiciste ya muchas cosas, más en cambio a la hora de la verdad es eso, no te pueden decir, pues esto es así y esto es así. Afortunadamente siempre tuve una buena esquina como la que fue don Pancho Rosales, que la verdad con sus palabras siempre eran 1 o 2 palabras que me hacían sentir seguridad. Me acuerdo una ocasión que fuimos por primera vez a Estados Unidos y don Pancho, no, y entonces estábamos en un estadio, me acuerdo, y entonces en el estadio donde peleamos, nada más lo que nos separaba a mi contrincante y a un servidor era era una cortina. Entonces yo escucho de alguna manera pues que están así como con rap, ¿no? A un lado así. Entonces se me hace fácil así mover y era mi contrincante así como que bailando así, y dije, ay, no metes, después así cortado. Era un morenito, Ajá. ¿no? Entonces no, entonces lo veo ya bien, así ya bien, bien, bien.
Entonces me empezó a dar el nervio, ¿no? Sí. Y dije, ay, hasta baila rap y todo este tipo de cosas. Y agradezco mucho siempre las palabras de don Pancho Rosales, porque me acuerdo que me decía, no, Miguelito, dice, pero tú, dice, ve nada más él cómo está, cómo tiene cortado aquí, ¿no? Cómo tiene su nariz y cómo tiene... Eso quiere decir que le entran los golpes y mírate a ti, ¿no? Entonces eso me dio seguridad, ¿no? Y así como esa anécdota, tengo varios de don Pancho que digo, siempre agradezco, no por algo es el señor que tuvo varios campeones, ¿verdad? Legendario. Y eso, legendario, y que desde que supe de alguna manera que estaba don Pancho ahí entrenando, yo y después de saber que había fabricado, no hecho a varios campeones, dije, yo quiero con ese señor, ¿no? Sí. Y afortunadamente, pues el destino, porque tenía otro manager, inclusive hubo discusiones con el manager que tenía, más en cambio el manager que tenía no iba todos los días como lo iba don Pancho, ¿no? Entonces yo dije, no, yo ya mejor, sí sabía, la verdad es que el manager me gustaba, el que tenía primero, me gustaba cómo me enseñaba, pero no iba, me dejaba encargado siempre con uno, que nada, me tenía, no, pues caló bien, y a puro grito, ¿no? Entonces, pero el manager que tenía sí me enseñaba bien, pero no iba, me dejaba con un encargado. Entonces ya después supe posteriormente que estaba don Pancho, y dije, no, yo con don Pancho, ¿no? Y bueno, finalmente, pues yo creo que no fue tan desatinado la decisión que tomamos porque nos hizo el favor, ¿verdad? Me hizo el favor de coronarme campeón del mundo, uno más de los campeones del mundo que ha tenido él. Es importante encontrar esa mancuerna con el entrenador, ¿no? Porque digo, se convierte, sin exagerar tanto, porque se convierte en parte de tu familia, ¿no? O sea, es alguien que te apoya en un deporte tan duro como el boxeo. Entonces, encontrar esa mancuerna yo creo que es importante. Sí, es una conexión, definitivamente, yo siempre con mucho respeto lo veía como un papá, ¿no? Como alguien familiar. Lo sientes también de la otra manera, porque yo vi cuántas veces que se empujan, y viendo que cuando hay una injusticia, ¿no? De todo eso, entonces sí sentí de alguna manera ese apoyo, ¿no? Que muchas veces cuando dicen, no, porque hay alguien detrás de ti que está para ese tipo de situaciones, y agradezco mucho al equipo de don Pancho Rosales. Sí, claro. Y cuando estás en problemas en una pelea, pues él es el que te anima, te dice, oye, no, pégate aquí y acá, y es el que dirige, ¿no? Dirige, entrena y sabe de alguna manera, digo, no por algo ha tenido varios campeones y tienen como dicen por ahí el colmillo retorcido para hacer a sus campeones, lo cual me siento muy orgulloso de haber pertenecido a su equipo. Sí, oye, a mí siempre me ha llamado la atención cómo un boxeador puede adivinar, por así decirlo, que viene un golpe, porque son tan rápidos, o sea, ustedes tienen un entrenamiento tan intenso y tan fuerte y tienen una rapidez increíble que los aficionados no nos damos cuenta. Tú, cuando adivinabas un golpe por experiencia, presentía un golpe, sí, claro, presentía un golpe, ¿no? Ajá. Y posteriormente ya se hace como algo automático también, ¿no? Ajá. De que este golpe, y vas viendo de alguna manera cómo va reaccionando porque era una cosa que me gustaba de Carlos, que me decía, no, es que hace esto, pero si no te da resultado, te da otra opción, ¿no? Entonces plan B, plan C. no, dice, y si es esto, y si no, entonces como que me daba esa opción, ¿no? Sí. No había la plática que me hubiera gustado que hubiera para que te expresaras y todo eso, pero sí había el oído de alguna manera y las ganas de triunfar y de salir adelante, sí, esas siempre la ha habido por las dos partes. Sí, y era importante estudiar a los contrincantes antes de la pelea. Pues antes no teníamos mucha oportunidad sobre todo cuando hay amateur y todo este tipo de cosas, entonces siento yo que influye mucho en la esquina, ¿no? La sapiencia, la experiencia de tu equipo, creo que sí influye de alguna manera en momentos como esos, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Triple G, siempre habló del estilo mexicano, y el estilo mexicano de boxeo que es entrón para adelante y a darle.
¿Tú sí crees que existe ese estilo mexicano, así como tal? Definitivamente yo creo que sí, no lo digo yo, sino la historia lo ha puesto en evidencia, ¿verdad? Y que nos queda muy claro. Siento que, y era algo que por ahí ya hubo una controversia que Carlos Rosales me cambió mucho el estilo y todo, porque yo era más técnico, más venía de unas olimpiadas, venía de una escuela boxística amateur, ¿no? Y entonces siempre era el esgrimiar y todo ese tipo de cosas, y él como que me empezó a enseñar a pararme más y a conectar más sólido. ¿Que por qué? Que porque de alguna manera a la gente lo que le gusta es el knockout, ¿no? Sí. Entonces lo que le apasiona y le gusta es el knockout. Entonces yo creo que en ese sentido, pues tuve la oportunidad de practicar los dos estilos. Ajá. Oye, ¿cómo se siente? ¿Qué sientes o qué sentiste cuando conectabas ese golpe de knockout? Híjole, eso hay que preguntarle a los rivales. Verdaderamente, pues se siente, pues nada, sobre todo cuando pegas, ¿no? No sientes, ¿no? Sino das. Y yo creo que en ese sentido, creo que tuve la fortuna de conectar bien y siento que no sentía, sino daba de alguna manera el golpe efectivo, y es algo pues extraordinario porque no te lo imagines, es algo casual, ¿no? Obviamente basado en el trabajo que estás realizando en el gimnasio posteriormente, y es donde lo ves de alguna manera llevar a cabo y Sí. que da resultado. ¿A ti qué es lo que te ha dado el boxeo en tu Pues vida? primeramente me ha dado una formación, una disciplina que agradezco mucho. Con ello también me ha dado la oportunidad de complacer a gente que he podido cumplir deseos, ¿no? Con lo que ganas y esto, yo siento que eso es lo que más, y muchas satisfacciones, el representar a México, el ser mexicano, ¿no? Yo siento que es un gran compromiso, y eso es lo que de alguna manera creo que me ha dado la satisfacción del reconocimiento, sobre todo de la gente, y es lo que agradezco mucho y no tengo palabras Sí. para expresar ello. Y también, digo, así como da, pues debe de quitar. ¿A ti te ha quitado algo el boxeo? ¿Tiempo, con amigos, no sé? Pues yo siento que es parte de lo mismo que se encierra en eso, y eso es lo que no sabemos, pero que lo vivimos, y la gente que lo vivimos lo experimentamos, ¿verdad? Posteriormente, pero que bueno, es algo que no estamos exentos de eso, ¿verdad? Y no debemos de espantarnos. Una ocasión me dijo una hermana, dice, no, en una situación que le platiqué, y dice, no, hermano, espántate algo que no haya sucedido, eso sucede más en ese ambiente, ¿no? O en todos los ambientes, entonces eso sucede. Entonces, más bien hay que prepararse para ese tipo de situaciones, hay que preparar a los boxeadores para del futuro, para ese tipo de situaciones. Entonces siento que más que nada ocupamos los boxeadores o el deporte, cultura. Cuando tenemos cultura, yo siento que podemos de alguna manera, creo que avanzar más. Claro, claro, sí. Oye, y tú obviamente eres un hombre religioso. ¿Qué papel juega Dios? ¿Qué papel jugó Dios en tu vida, en el boxeo? Sigue jugando, Hoy. sí, sigue de alguna manera tomando, es un papel muy importante, pues siempre el tener presente de alguna manera a Dios en mi vida, en la de mi familia. Soy de creencia católica, ¿verdad? Aquí tengo a mi virgencita chula, Sí. entonces yo siento que pues siempre con la bendición de Dios y el nombre sea de Dios, Ujú, ujú, sí, a salirle al toro. sí. Y como decía el ratón Macías, gracias ¿a quién? Gracias a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe, ¿no? Algo así. Ahora que me lo dicen, lo sé, pero me imagino que sí, porque estoy igual de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Sabes? Un momento que me emocionó muchísimo fue hace poco, cuando estabas ahí en rehabilitación. Alguien le mandó a Mauricio un video empezaste a hacer manoplas, empezaste a hacer. ¿Qué sentías en ese momento de regresar al deporte de tu vida? Sí, claro que sí, definitivamente, pues yo creo que fue algo que
pues está destinado para que salgas adelante, yo pienso, ¿no? Y por eso le doy muchas gracias a Dios, porque te pone en el lugar, dicen que son los tiempos de Dios, y te pone en el lugar donde debes de estar. Entonces, nunca me imaginé, claro que sí, estaba muy confundido por la situación, ¿no? La cual fue muy acertada. Agradezco mucho al Consejo Mundial de Boxeo, a toda la gente, claro que a mi familia también, que estuvo al pendiente, ¿verdad? Y que finalmente tomó esa decisión y que la fui aceptando y comprendiendo, ¿no? El hecho de encontrarme de alguna manera familiarizado con el deporte de mi vida, Sí. yo creo que fue algo que, pues que digo, pues, es que es algo que está destinado para que de alguna manera vaya saliendo todo ese pensamiento, ¿no? Claro. Todo eso que te tiene confundido, Sí. ¿no? Y desconcertado. Siento que ese definitivamente el box, el deporte siempre ha sido mi salvación. Eso fue lo que yo pensé. El boxeo salva vidas. El boxeo, el deporte salva El vidas. deporte, sí, ajá, sí. Digo, ahorita Almas, específicamente. cuerpos, vida, todo. Te da una formación, un compromiso, ¿no? Entonces un objetivo también, una meta, y eso es lo que de alguna manera es el deporte, el boxeo en particular. Sí. Y ahorita, ¿tú piensas estar vinculado todavía en el boxeo? ¿De alguna manera? Pues siempre he estado disponible, ¿verdad? Y es por eso que agradezco esta invitación. Me siento verdaderamente muy contento, muy feliz, ¿verdad? No lo sé sinceramente, mas en cambio voy viviendo día a día los momentos que me tocan, como este momento que me tocó, ¿verdad? Lo cual agradezco mucho y que me siento muy feliz por todo ello. Sí, sí, pero tienes el conocimiento, la experiencia, las horas de vuelo para, no sé, entrenar chavos. A lo mejor tú haces el siguiente campeón mexicano. Posiblemente no sabría decirlo sinceramente, Sí, no sabría decirlo, mas en cambio vuelvo y repito agradecido con lo vivido hasta hoy. sí, pero ¿sí te gustaría o no? No lo sé sinceramente, me gusta el box, no sé Sí, si sí, tenga sí. las cualidades, Ajá. aunque tenga la experiencia, cuántos y cuántos compañeros campeones del mundo han querido de alguna manera, han desfilado, ¿no? Como, y unos tienen suerte, unos no, ¿verdad? Y entonces eso es lo que uno no sabe, ¿no? Pero sobre todo muy agradecido y enamorado siempre del boxeo. Sí. Y si es cierto que existe eso de la reencarnación y otra vida y no sé qué, a ti, si volvieras a nacer y te gustó, ¿volverías a ser boxeador? Pues si me hubiera faltado mi madre, tal vez sí, pero como la tengo, no.